Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, nosotros volvemos a la construcción de nuestra incubadora casera automática. Este es el segundo vídeo. No solo vamos a estar unos vídeos con la construcción, lo digo para las personas que sean nuevas en nuestro canal, después de finalizada la probaremos varias veces, porque nuestra intención en esta primavera que no está muy lejana es incubar diferentes especies que vayamos pudiendo conseguir para así hacer seguimiento de incubación a otras especies que no sean la gallina y la codorniz, que es lo que nosotros más fácil tenemos de conseguir. Vamos a intentar incubar faisanes, perdices, patos. Ya veremos cómo se nos va dando la primavera y parte del verano, que también se pueden pillar huevos de diferentes especies, y todo intentaremos mostrarlo en nuestro canal de incubadoras caseras. Pero hoy toca seguir con nuestra incubadora, seguir construyéndola paso a paso. Y ya en el interior de nuestra incubadora la dejábamos así como veis, con estas dos bandejas de volteo instaladas, también la resistencia de silicona. Y os dije que iba a buscar, a ver si tenía por ahí, o a ver si en cualquier bazar encontraba una bandeja que nos sirviera de nacedora para la parte de abajo, pero buscando en casa, buscando y buscando, hemos encontrado esta bandeja que viene más o menos bien. No es tan ancha, pero que encaja a la perfección para lo que nosotros queremos, ¿veis? Encaja bastante bien y bueno, y esta no queda justa porque como veis queda un espacio delante, pero tampoco vamos a gastar más cuando esta nos puede dar buenos resultados, que es lo que queremos, ¿no? Tampoco tiene que ir perfecta encuadrada, que sería lo ideal, ¿no? Pero si la tenemos, ¿para qué vamos a hacer más gastos aparte del que ya estamos haciendo y que sea necesario realmente para nuestra incubadora? Esta bandeja, pues lo mismo que tenemos esta bandeja, la idea es que, mirad, si quitamos, extraemos lo que es la bandeja de volteo automático, fijaros cómo nos valdría igualmente para nacedora, ¿veis? Podemos poner esta bandeja aquí, poner otra abajo, y si quisiéramos poner otra más, quitaríamos esta bandeja de volteo automático y tendríamos pues otra bandeja más para nacedora. Como veis, os lo estamos haciendo así para que veáis las posibilidades. Tendríamos una bandeja de nacedora, otra en estos ángulos y otra en la base. Nada más y nada menos que podríamos poner 3 bandejas. Eso sí, de querer hacer este proyecto como nacedora, pues sería mejor, más conveniente, de, por ejemplo, taladrarle unos orificios para que favoreciera la circulación del aire de lo que fuera la bandeja principal de arriba a la última que estuviera en la base. Pero al utilizarla de nacedora tendríamos más margen para jugar con el tema de las temperaturas, ¿vale? Simplemente quería enseñaros esto para que lo vierais. Evidentemente, si esta incubadora la convirtiéramos solo en nacedora, pues ya nos encargaríamos de hacer que las bandejas estuvieran más justas entre piso y piso, ¿no? Entre nivel y nivel. Pero que ya digo que va a ofrecer muchas posibilidades esta incubadora, que es de lo que se trata. Y ahora aquí veis el ventilador colocado justo en el centro del cuadrado que describe la resistencia de silicona. Hemos puesto la incubadora al revés, ¿veis? Os la pongo para que os situéis. Le he dado la vuelta porque así nos es más cómodo trabajar. Y vamos a colocar el ventilador. Se ve que nuestro compañero Andrés, que nos facilitó este frigorífico, ya había hecho la presentación del ventilador, porque hay unos intentos de perforación donde iba a colocar este ventilador. Pues bien, nosotros lo centraremos lo mejor posible para tener eso adelantado ahora a la hora de la distribución de lo que es el aire en el interior. Y como ya conozco de sobra de lo que es capaz este ventilador de 12×12 a 220 voltios de alimentación, no necesitará ningún adaptador de corriente, lo que nos va a facilitar todavía el montaje mucho más, pues lo voy a poner, como digo, echando el aire directamente hacia las bandejas. Repito, porque ya conozco el ventilador. Más adelante hablaremos de
en un vídeo de hacia dónde orientar el aire del ventilador, porque os lo cuento mucho a muchos de vosotros que me hacéis esa pregunta. Hay que tener bastante movimiento de aire caliente para conseguir que la temperatura sea igual o por lo menos parecida en todas las bandejas de huevos, pero tampoco se puede poner un cañonazo de aire dirigido sobre los huevos porque eso tampoco sería bueno. Puede que consiguiéramos la temperatura homogénea en toda la caja, pero evidentemente resecaría el huevo y tampoco sería lo más recomendado. Poco a poco vamos viendo temas, vamos viendo conceptos y vamos aprendiendo un poquito de todo. Pero ya digo, poco a poco. Ahora lo que vamos a prestar atención es al ventilador. Estos son los 4 tornillos que utilizaremos para el anclaje del ventilador y lo haremos prácticamente con el mismo sistema que hicimos las otras incubadoras. Y cortaremos 4 taquitos de goma, de esta goma. Como veis, esta goma se utiliza para meter agua en los bebederos de las jaulas de gallinas, codornices y demás. Y la utilizaremos para que amortigüe, para que absorba de alguna forma las vibraciones que pueda producir el ventilador en el interior de nuestra incubadora. Cortaremos 4 taquitos de prácticamente la misma dimensión y eso estará entre el ventilador y el techo. Así conseguiremos también que no quede completamente pegado el ventilador al techo y la circulación del aire caliente sea aún mejor. Una vez cortados, veis, aquí están los 4 taquitos de esta goma que nos servirán para eso, para que no vibre tanto el ventilador y así a la vez no quede tan pegado el ventilador al techo y la circulación del aire mejore, ¿vale? Ahora vamos a centrarnos en el ventilador y en la colocación. Y aquí estoy sujetando el ventilador, como veis nos indica perfectamente hacia dónde giran las aspas del mismo y también hacia dónde va el aire. La flecha que nos dice hacia dónde va a fluir el aire que generen las aspas en ese movimiento. Como ya digo, tenemos que tener presente esto a la hora de colocarlo para no tener que desmontarlo una vez puesto y así vamos sobre seguro, ¿vale? En este caso aquí tenemos también en este ventilador, aquí están, lo estaba buscando, los 2 pins de conexión, 220 voltios y lo haremos soldado con el soldador de estaño para que la unión sea fuerte, con cable bien cortito, pelado y así evitar posibles contactos, posibles cortocircuitos, ¿vale? Esto es lo que nos va a ocupar los siguientes minutos aquí en Incubadoras Caseras. Vamos a estañar las puntas del ventilador y así después será más fácil a la hora de hacer la soldadura dentro de lo que es el ventilador. A ver si lo puedo grabar. Vamos a estañar también las puntas del cable para que después la soldadura sea lo más fácil posible. Ahí tenemos una y vamos ahora con la otra. Ahí. Y ahora ya, una vez que estén las puntas estañadas, pues vamos con la unión. Vamos con la primera de las puntas, estoy solo, voy a intentar que se vea lo mejor posible. Aplicamos estaño y calor. Y aquí tenemos la primera unión. Esperamos un poquito, ya está. Y ahora hacemos lo mismo con el otro extremo. Aplicamos calor, aplicamos estaño. Y aquí tenemos la segunda unión. Ya tenemos conectados lo que son los cables, los 2 extremos de nuestro ventilador. Y aquí lo tenemos, digo, lo voy a comprobar, no vaya a ser que después de instalado, después de soldado, pues me encuentre la sorpresa de que no funcione como debiera cuando esté montado. No quiero ni imaginarme que después de metido ahí en su sitio con sus separadores, sus tornillos, pues dejara de funcionar. No he hecho otra cosa que, mira, sigue el cable y conectar el cable ahí con un alargador de aquella manera, metido así en los orificios, simplemente
para comprobar que funcionan, que la unión ha sido correcta y que está todo ok. Como veis, esta soldadura no hará que necesitemos protegerlo ni nada por el estilo, y no harán contacto, no harán cortocircuito, que es de lo que se trata. Pues bien, este es nuestro ventilador elegido. Pues aquí lo tenéis, he dibujado las marcas para hacer los agujeros y que quede lo más centrado posible. Como veis, desde dentro, así está lo más centrado posible. Y a la vez los cables los he puesto que queden en este extremo por una sencilla razón, porque los voy a pasar a la parte del termostato por ese orificio. En el otro puesto teníamos el orificio por el cual pasamos la resistencia de silicona, pero para evitar que se pueda quemar, que se pueda dañar y demás, por aquí voy a sacar las sondas, voy a sacar el ventilador, todos los cables que lleven corrientes o para medir la temperatura y demás, que no vayan en la misma zona que los cables de la resistencia, y así evitar posibles problemas con el calentamiento y demás. Antes de seguir quiero que lo veáis, mirad, aquí he puesto el separador y el tornillo, después lo apretaré, he puesto el otro de fuera también. El tornillo no está totalmente anclado, evidentemente, después lo apretaré también. Vamos a poner los dos del fondo, y cuando tengamos los 4 colocados con los 4 separadores, entonces comenzaremos a fijarlo un poquito más fuerte para que quede paralelo al techo, y así la distribución del aire, como repito siempre, sea lo más perfecta posible. Simplemente hacer una pausa en el apretado del tornillo y demás para que veáis cómo queda y la función de estos taquitos de goma para absorber las vibraciones, ¿vale? Y la separación que nos queda no es mucha, como veis, pero la suficiente como para que la recirculación del aire sea medianamente buena. Si lo pegáramos totalmente al techo, pues evidentemente no sería correcto, no trabajaría bien el ventilador y evidentemente la circulación no sería todo lo buena que pudiera caber. Ahora sí, ya está totalmente anclado, fuerte, y el cable pues lo hemos llevado, como veis, por aquel orificio de la esquina, como decíamos. Ya le pondremos un embellecedor y aprovecharemos para, a través de ese mismo embellecedor, sacar las sondas que van a ir dentro de nuestra incubadora, la del termostato y la del higrómetro termómetro digital que vamos a pillar por ahí también. Y así utilizamos esa canaleta para camuflar y que el montaje quede, por lo menos, medio curioso, ¿no? Como digo, el ventilador está ya bien fuerte en el techo. Le vamos a dar la vuelta ahora a la incubadora y vamos a ver cómo queda de pie, como tiene que estar. ¿Veis? Ahora sí, ahí tenemos en el techo el ventilador que se va a encargar del reparto del aire en nuestra incubadora casera, incubadora nacedora, y ya digo que genera bastante aire este ventilador, y para lo que mide el interior de la incubadora va a ir perfectamente. Es una incubadora que tiene una buena capacidad, que si hubiéramos querido ponerle otra bandeja lo hubiéramos hecho sin ningún problema porque tenemos espacio para ella, pero que bueno, que con lo que más o menos hemos decidido darle está súper bien, y sobre todo con vistas a poder utilizar esta incubadora en nuestro canal, no solo cuando la probemos para comprobar qué tal va, sino para, una vez comprobada si va bien, pues ser testigo, poder presenciar los nacimientos, las incubaciones de diferentes especies. Y bien, aquí estamos otra vez, le hemos vuelto a dar de nuevo la vuelta a la incubadora porque vamos a seguir trabajando en el techo, y ya os lo dije en el vídeo anterior, hay algo que me trae así dándole vueltas a la cabeza, y era la parte de la iluminación interior de la incubadora. Ya os dije que aquí va esta regleta, porque por dentro tenía un pequeño tubo fluorescente, pero que está en malas condiciones, lo que es la regleta. El tubo fluorescente ya ni lo traía, y he optado por sellarla con silicona. He comprado unas pocas barras de silicona para sellar en caliente, y ahora os voy a enseñar qué es lo que he encontrado de casualidad, y además a la medida exacta para ponérsela en esta misma toma, ya que la traía este frigorífico pequeño, este botellero, ¿no? Ya digo que tenía pensado poner las tiras LED que ya os presenté en los vídeos previos a que comenzáramos de lleno la construcción de la incubadora, pero vamos a rectificar porque
lo que he encontrado ahora le viene ideal. Vamos a sellar esto con silicona para que se quede ya fija y no se mueva, y ahora os voy a enseñar de lo que estoy hablando. Y es este tubo fluorescente pequeñito, totalmente montado con su enchufe directamente, su conector de encendido y apagado. Evidentemente nosotros lo dejaremos encendido y pondremos un interruptor en el exterior para encenderlo y apagarlo desde el panel de mando. Y ya digo, lo encontré de casualidad y viene perfecto, con la medida ideal para encajarlo, y no va a ser el original que traía evidentemente, pero va a iluminar perfectamente y se va a acoplar al diseño a la perfección en esta nuestra incubadora. Vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal es la luz que da. Y aquí está, ya lo veis, no es que nos vayamos a quedar ciegos con la luz que da este fluorescente, pero para lo que nosotros queremos, para iluminar el interior de nuestra incubadora casera, y además con la medida que tiene, nos viene perfecto. Si te digo la verdad, es una duda que tenía con las tiras LED de ponerlas en el interior, que había que ocupar más espacio, había que poner un montón de grapas para dejarlas afianzadas, y esto nos ha venido a la perfección. Un pequeño fluorescente, todo montado, como veis, en uno, con su cable, con su interruptor, que ya digo, lo dejaremos pulsado para ponerlo en el exterior, y yo creo que va perfecto para el uso que queremos darle. Lo que vamos a hacer ahora es fijar el embellecedor al techo de nuestra incubadora, y con esto pues otro pequeño avance que hacemos en este segundo vídeo en la construcción de nuestra incubadora casera automática. ¿Veis cómo queda? Queda perfecto en el mismo orificio que traía originalmente este frigorífico para la luz que traía de casa. ¿Veis? Queda perfecto, a falta evidentemente de que pongamos el embellecedor por la parte de dentro de la incubadora. Ya después, cuando dediquemos nuestro vídeo a lo que es el frontal para los mandos que le queremos poner, las botoneras y demás, ya veremos cómo queda. Pero ya digo, perfecto y a la medida. En cuanto lo vi, digo, si no es ideal para lo que estoy buscando, poquito le va a faltar. Yo creo que hemos acertado trayéndonos para acá este fluorescente para nuestra incubadora. Vamos a ver la vista que tiene desde dentro. Y esta es la vista desde el interior. Como veis, cuando ya le pongamos el embellecedor, pues quedará, bueno, justo ahí. Esto nos dará una luz, yo creo que suficiente en el interior de la incubadora para ver qué es lo que pasa dentro sin tener que abrir la incubadora, ¿no? Por lo menos abrirla lo menos posible. Y además no desprende calor. Por si algún día, que yo sé que le ha pasado a muchas personas, que le han puesto una bombilla normal, se les ha quedado encendida y bueno, se le ha disparado la temperatura al no estar controlada por el termostato, y cuando han llegado a mirar, pues prácticamente se ha echado a perder la puesta. Como veis, la parte de arriba de la incubadora va tomando forma. Estamos ya colocando más componentes poco a poco y ya mismo empezaremos con el tema de conexiones. Y como poco a poco vamos colocando ya componentes, vamos a anclarle el termostato en el orificio que traía originalmente también este frigorífico, donde iba el termostato que traía de casa, de fábrica, y ya os lo presentamos en los vídeos anteriores. Vamos a ponerle este ACO, que va muy bien, aguantan mucha tralla, mucho uso, y vamos a ver qué tal nos sale este. Lo dejamos empotrado y, como digo, nuestra incubadora ya va tomando cada vez más y más forma. Ahí queda empotrado en nuestra incubadora. Ya después aquí tenemos suficiente espacio para abrirle un cuadrado a nuestro higrómetro termómetro digital y a los interruptores, a la botonera, que será uno para encender y apagar el fluorescente y uno para cada bandeja de volteo para cuando tengamos que cortar el volteo automático los últimos días. Como veis, ahora sí va apareciendo poco a poco una incubadora que yo creo que va a quedar bonita y esperemos que ojalá efectiva. ¿Veis lo que os digo? La incubadora va tomando forma, le vamos acoplando los diferentes componentes y poco a poco va apareciendo una incubadora, Poquito a poco
vamos avanzando en la construcción de esta incubadora casera totalmente automática, con doble bandeja de volteo automático, con motores de giro lento que tardan bastante en dar una vuelta completa, y así nos ahorramos lo que son los temporizadores, los timers y demás. Por hoy yo creo que vamos a finalizar aquí nuestro vídeo, nuestro segundo vídeo de la construcción de esta incubadora, que es lo que nos está ocupando actualmente. Por eso, por hoy nada más. Un saludo desde Marchena, Sevilla, Andalucía.